quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. A continuación, en la programación de Radio La Voz de María 88.1 FM, inicia su programa Jóvenes Armemos Lío, bajo la conducción del Padre Edgar Hidalgo. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a este programa que es Jóvenes Armemos Lío. Le damos la bienvenida a este programa, Jóvenes Armemos Lío. Recordemos también que al final, a mitad tenemos el segmento de Espejo del Alma. Quien le habla, Denis Amaniego, se encuentra Kevin Chávez. Y con esto vamos a dar inicio al gran programa de Jóvenes Armemos Lío del día de hoy. Bueno, la primera lectura le pedimos que preste atención al primer libro de Nehemías. En la liturgia de hoy, Nehemías, el salmista y Lucas insisten en la lectura y meditación de la Escritura. El pueblo restaurado tras el exilio inicia su nuevo caminar con la lectura del libro de la ley. Tanto Nehemías como Jesús insisten en hoy como día consagrado de Dios, como tiempo de salvación, como ocasión para alegrar y celebración, formando uno solo cuerpo con Cristo. Escuchemos cómo fue estas palabras. A continuación, la primera lectura del libro Nehemías. En aquellos días, Esdras y el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el tiempo primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían un uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esa ocasión. Esdras abrió el libro a vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. Inclinándose, se postraron rostro a tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad, explicaba el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras y los sacerdotes y escribas y los levitas que instruían a la gente dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado del Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A continuación le pedimos que preste atención al Salmo. Al Salmo 18 está elegido para resaltar el valor que para los creyentes tienen la palabra, haciendo eco a la gran asamblea de los repartidos, adelantada a la lectura y explicación que Jesús va a hacer en su pueblo de la palabra de Dios. Contestemos todos: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta de todo y reconforma el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Todos: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable.
Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Todos. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Todos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En la carta de Corintios, que empezamos a leer el domingo pasado, Pablo, después de dar la consigna de la unidad en medio de tantos dones y carismas que parecen enriquecer a aquella comunidad, le presenta un argumento para asegurar este criterio de unidad, la comparación con el cuerpo humano. A continuación le pido que preste atención a la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, y tal como nos transmitieron los que vieron desde el principio, y ayudaron en la predicación. Yo también ilustré Teodófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, de sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que está enseñado. Después que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Evangelio, volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y fama se extendía por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era de costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los profetas la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo envolvió, le encargó y se sentó. Los ojos de todos, lo asintiendo en las sinagogas, estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman parte de un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros somos judíos o no judíos, esclavos o libres. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado beber el mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: puesto que yo no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto a los miembros del cuerpo cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo uno solo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, ni a la cabeza a los pies: ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tramamos al mayor decoro, porque los demás lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada uno se proponga a los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro en él. En la iglesia, Dios ha puesto en el primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, los que tienen el don de las lenguas y el interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? Son todos apóstoles. Son todos maestros. Son todos profetas. Hacen todos los milagros.
tienen todos el don de curar, tienen todos el don de las lenguas y el don de interpretarlas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, con esto comenzamos las reflexiones del día de hoy. Comencemos. A mí lo que me llamó la atención se encuentra en la segunda lectura y en el Santo Evangelio. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos da a conocer que nos están hablando las partes del cuerpo. Siguiendo leyendo, para mí, la segunda lectura se divide en dos partes. La primera parte nos da a conocer que todas las partes del cuerpo son necesarias para el funcionamiento correcto del cuerpo, pero para nosotros es como decirlo, que todas las personas que estamos son importantes, porque aquí dijo, así sea el más débil, así sea el más chiquito, que parece que no tenga fuerza o voz o voto en el cuerpo, sí tiene, porque todos nacimos para algo. Tenemos, como leímos en la anterior semana, tenemos los dones que nos dio Dios, todos los dones, y nos ha enseñado que todas las personas somos importantes. Por eso, no importa si seamos altos, pequeños, medianos, que hablen otros idiomas, etcétera. Todos somos importantes, todos somos una, todos somos idénticos ante los ojos de Dios, porque todos fueron miembros de una sola, porque todos somos hijos de Dios. También en la segunda parte de la segunda lectura nos habla de los miembros de la iglesia y cómo Dios ha puesto por orden. En el primer lugar van los apóstoles, en el segundo lugar los profetas, y en tercer lugar los maestros, de los que hacen milagros, el que tienen el don de las lenguas, y el de interpretarlas, el de curar a los enfermos, etc., el de ayudar. Todos son esos dones que ya estuvimos hablando la semana pasada. En las profetas, en primer lugar de los apóstoles y profetas, somos nosotros los profetas, porque los profetas salían a las calles a dar a conocer la palabra de Dios a las demás personas. Es lo que estamos haciendo nosotros, hablando solos, reunidos en casa. Estás leyendo la Biblia, tú ya eres un profeta porque tienes la capacidad de dar a conocer la palabra de Dios. Así sea una hoja que leas, ya eres capaz de dar a conocer eso porque ya las leíste. Así todo profeta, nosotros haciendo esto, que es dando a conocer nuestra reflexión, somos profetas, estamos dando a conocer nuestro conocimiento y lo que nos transmite la palabra que acabamos de leer. Y se llama también decirles, como dijimos a semanas anteriores, que si el alma no está totalmente limpia, no puedes entrar al reino de Dios. Así sea una mancha totalmente, por decirlo así, totalmente, que parece que no se vea, pero al final si hay algo, no puedes entrar porque tienes que perdonar 100% a esa persona. No es que digamos, te perdono pero no olvido. Eso no puedes decirlo así, te guardo rencor, y eso no puede ser así. En el reino de Dios no puede entrar una persona rencorosa. Tiene que perdonar a esa persona, no importa cuál sea lo que hizo, pero tienes que perdonarlo para entrar al reino de Dios. Por decirlo así, digamos que te hizo algo mal, sufres, ¿verdad? Sufres, pero recordemos que esta vida es pasajera, esta vida es corta, el cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro, solo está alquilado para disfrutar un poco lo que es la vida. Así que, por decirlo así, puedes sufrir, por decirlo así, 65 años en el tiempo que tú estés vivo, pero recordemos que después viene la vida eterna. Y ahí vas a estar tranquilo en el reino de Dios. El reino de Dios son una cosa maravillosa. Así que hay paz. No, el reino de Dios es, como decirlo así, un bosque que no hay ruido, no hay nada, hay paz, hay tranquilidad, hay todo. Por decirlo así, tú sufres esta vida pasajera, pero tendrás la vida eterna para ti solo y tranquilo y sin nada que preocuparte por nada. Mi reflexión del Santo Evangelio. Vamos a comenzar cuando Jesús
Después que fue tentado por el demonio en el desierto, que vimos todo eso, que fue que el demonio se le presentó en el desierto diciendo que se tire, si era hijo de Dios, los ángeles lo iban a rescatar y todo eso. Jesús no hizo eso porque sabía para qué venía y no podía estar haciendo demostraciones. Después volvió a Galilea, iban a las sinagogas, en este caso decir las sinagogas eran las misas, y iban así, y por lo que estaban curando a los enfermos, estaba haciendo milagros, todo, la gente comenzó a hablar de él y su nombre se estaba extendiendo por toda la región. Entonces un día fue a Nazaret, el lugar donde se había criado, y entró a la sinagoga como era de costumbre todos los sábados. Entonces se paró a leer en las sinagogas. Entonces un pedazo escrito estaba esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año la gracia de Dios. Como él dijo, todos ellos se volvió a darle el libro y se fue a sentar. Entonces toda la persona, por decirlo así, se quedó pasmada porque saben que él es el Hijo de Dios y queremos saber si en verdad es algo. Y él dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje por la escritura que han oído. Ahí abre las puertas para una nueva vida, una nueva buena. Nos enseña más, nos da a conocer más a él, porque nosotros tenemos este apoyo que es la Biblia, y él fortalece eso, dándonos a conocer que en verdad existe. Y esto, las personas que iban a las sinagogas, todo eso, se merecen el respeto de casi de todos, porque ellos creían. Nosotros también les damos algo, somos pastores, por decirlo así, a llevar a las demás personas al buen camino, porque todavía estamos a tiempo. No importa si te das cuenta que Jesús, que crees en Jesús, no importa cuando te des cuenta, si sean a los 85 años, por decirlo una edad. Mejor tarde que nunca, porque Jesús no es rencoroso y dice: no, ves, ya te estás muriendo y recién te acuerdas de mí. No, Jesús siempre, y como dice, fuiste alguien, perdiste el camino, pero vuelves a mí. Tarde o temprano regresas a mí. Entonces, si esa persona regresa a ti, sabiendo que Jesús existe y todo eso, y entonces Jesús te perdona y puedes entrar al reino de los cielos. Por eso decimos, aquí como leímos, devolvió a la vida a muchas personas y la recuperación de la vista a muchas personas, milagros tras milagros. Eso nos enseña que Jesús, no importa tan difícil que sea el camino, que se vea imposible las cosas, que puede ser un ejemplo, digamos, que estás en algo y ves que la opción que tú salgas bien en una prueba, sea totalmente imposible, nula la opción. Pero si tú estudias fuerte, pides a Jesús que te ayude, vas a salir bien, porque Él te ayuda, no importa tan vayan millones de obstáculos para Él, tarde o temprano vamos a llegar. Si no llegamos nosotros, va a llegar Él. Tarde o temprano vamos a encontrarnos a Dios. Porque muchos dicen: si yo no veo, no creo. Por eso nosotros tenemos que darle a conocer la palabra de Jesús, para así se sigan fomentando en esto, que es por decirlo así, somos apóstoles, por decirlo, que damos a conocer esto. También, si me había olvidado, en el libro de la primera lectura que leímos, dice: era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía. Esto nos da a conocer que cuando tú estás con Dios, estás leyendo algo de Dios, el tiempo se te pasa volando. Digamos que tú te sientas a leer la Biblia a las 9 y cuando menos te lo esperas ya son las 1 de la tarde y no te has dado cuenta, porque esto te atrae, esto te da como vida, te atrae, porque es interesante leer la Biblia y aprender un poco más de Jesús, porque en la Biblia se divide en 2 partes. La primera parte es lo que mismo Dios relata, y después
en el Nuevo Testamento son las profetas, los libros de los profetas, que nos da a conocer según el otro punto de vista de ellos, de cómo era su vida para la peregrinación y todo eso, para profetizar y dar a conocer la otro lado de la cara de Jesús, que era la persona más, la parte humana que daba así a conocer. Por eso dice aquí, en la presencia de los hombres y las mujeres que tenían uso de razón, y para todo el pueblo la lectura del libro de la ley. Por eso decimos, el libro de la ley, que es la Biblia, es para todas las personas, para niños, jóvenes, adultos, para personas de la mayor edad. Todo es para todas las personas. Esto no hay que, digamos, no puedes leerlo hasta que cumplas 18 o etcétera. Esto es para todo. Una persona que recién aprende a leer ya puede agarrar la Biblia porque es para él, por decirlo así. Todos somos aptos para leerlo. Y esa fue mi reflexión del día de hoy. A continuación va mi compañero Kevin Chávez a seguir dándole más reflexiones del día de hoy. No, mi reflexión del día de hoy es totalmente normal, por decirlo así. Hoy Dios nos enseña mucho de la palabra, nos invita a que estemos con Él y siempre con Él. Bueno, voy a dar mi reflexión y que siempre creo que voy a ver si también digo una reflexión más profunda cada día, pero hoy voy a hablar del Salmo. Bueno, siempre el Salmo a mí personalmente me dice cosas espectaculares, como los mandamientos que nos dice la primera. La ley del Señor es perfecta de todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio el sencillo. Bueno, en esta es verdad lo que nos dice. La ley del Señor es perfecta de todo. Se los aseguro que la palabra, las leyes del Señor son perfectas. Y aquí lo último que más diría, por decirlo así, el caso, hacen sabio el sencillo. Bueno, yo me acuerdo que antes yo leía la palabra de Dios frecuentemente, pero era totalmente frecuente, leía cada noche y yo le pedía al Espíritu Santo que me preste, o yo le decía así yo le decía en ese tiempo, bueno, le sigo diciendo a veces, pero ya no leo frecuentemente la palabra de Dios, sería que le digo que si me puede prestar o prestar un ratito la sabiduría para que me ayude a comprender la palabra del día de hoy, para que llegue a captar y ponerlo en práctica en mi corazón, llevarlo a mi corazón cada día y ponerlo así en práctica, claramente. Yo me acuerdo que yo leía, o sea, no era yo, sino que leía en un grupo donde enseñaban la palabra de Dios. Yo busqué a Dios claramente y me acuerdo que poco a poco me iba entrando, comprendía y me llamaba mucho la atención y se los digo literalmente que yo mi corazón entraba en paz, ya tenía paz, no necesitaba nada, era totalmente tranquilo, por decirlo así, me hice sencillo y sabio totalmente y humilde, sabiamente por las palabras de Dios que me enseñaba. Pues claramente yo no iba a ir por la calle diciendo, ay, yo soy sabio, no, o sea, yo totalmente, alguien me decía que si le explicara, yo claramente se lo decía qué quiere decir y a mí me tocaba hacer las reflexiones muchas veces de la palabra porque leíamos versículos, bueno, leíamos unos versículos y en esos versículos yo daba la reflexión. Me acuerdo que era muchas veces lo del principio, Génesis, de la primera, de Adán y Eva o de Caín o Abel, de la muerte de, bueno, cuando murió, no recuerdo cuál era, pero me acuerdo cuando murió uno de los hijos de Adán y Eva. Hay muchas cosas que Dios me enseñó, porque no era yo el que yo daba la reflexión y a veces yo sacaba la reflexión lo que yo había entendido, lo que Dios me quiso decir, pero como era un grupo, no era yo el único que daba la reflexión, sino que yo invitaba a que ellos también su reflexión, para que así no solo yo, sino para entender más profundamente la palabra de Dios. Y así poco a poco Dios me hizo entender, bueno, yo hablaba con Dios claramente y me hice poquito sabio, por decirlo así, no tanto, sino que tampoco estoy diciendo que, bueno, soy sabio, sí, no, sino que
me hice poquito, me hice sencillo, humilde, seguía totalmente las leyes del Señor. Me sentía en paz totalmente. Bueno, eso era, ¿no? En el caso de que aquí nos dice uno también de que sean gratas las palabras de mi boca y anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Busquemos al Señor, siempre busquemos al Señor, y se los aseguro, es algo que unos dirán, bueno, no sé si me creerán, pero se los aseguro que cuando quieran, necesiten ayuda, o quieran salir de algo, o yo digo que puede ser de un vicio, posible así, tú nunca, se los aseguro que ustedes nunca lo harán solo. Y si buscan una ayuda de otra persona, se los aseguro que en esa persona Dios te está ayudando. Y mediante esa persona, Dios es nuestro refugio. Bueno, siempre va a ser nuestro refugio. Les invito, hermanos, que busquen al Señor en cualquier cosa, que lo busquen a Él primero, porque se los aseguro que si necesitan ayuda, Él los escuchará. Como siempre les digo que el Señor siempre está dispuesto, está abierto a sus manos, a recibirte, a escuchar tu voz otra vez, porque la verdad, se los aseguro que Él busca, bueno, Él no los busca, sino Él los está esperando, que hablen con Él, que les digan cómo ha estado su día, que le cuenten que quiere escuchar su voz, quiere escuchar a ustedes, queridos hermanos. De verdad se los aseguro totalmente, que es totalmente hermoso hablar con el Señor. El Señor nos habla mucho de la palabra de Dios el día de hoy, pero esto les puedo decir de que nunca vamos a poder salir de algo por nosotros mismos. Siempre necesitamos ayuda de Dios. Aunque fuera mentira, y si no me creen, bueno, pero les aseguro que siempre necesitarán ayuda de Dios. Y si salen de eso, se los aseguro que Dios puso sus manos en esas cosas que claramente saliste de una persona, yo qué sé, pero se los aseguro que siempre busquen al Señor, porque el Señor es el refugio y es la salvación. Su palabra te ilumina, como dije, que te hace cada vez sabio, te hace sencillo aprender más la palabra de Dios. No solo leerla, sino reflexionarla y guardarla en tu corazón y así llevarla cada día a tu corazón y ponerla en práctica, no solo leerla y bueno, la leí ya, sino ponerla en práctica para así mejorar como persona y llevar a la santidad. Y eso, y bueno, y seguir los pasos del Señor para que así podamos ir al cielo. Pues, sí. Bueno, esa fue mi reflexión del día de hoy. Espero que me hayan entendido. Pero es interesante y la próximo sábado, si Dios permite que esté aquí otra vez, le daré una reflexión más profunda para que entiendan lo que nos quiso decir el Señor mejor. ¿Ya? Bueno, comenzamos las oraciones orantes. Jesús volvió a Galilea con fuerzas del Espíritu. Después de unos años en el desierto, Jesús vuelve a su pueblo y se presenta como profeta. ¿Qué le ha pasado? Lleva adentro la fuerza del Espíritu. El viento fuerte del Espíritu lo empujó a vivir, proyectar dinámico y apasionadamente al reino. El mismo Espíritu unge a los seguidores de Jesús y mantiene encendido el fuego para soñar un mundo nuevo para todos. Con el Espíritu ninguno está perdido, lo está. Otra mirada es posible. Ven, Espíritu, guíanos a la verdad completa. Haz de nuestro corazón un espacio de comunión. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Jesús lee su identidad y su misión en la palabra. En la palabra ve el Padre y el Espíritu que hacen opción para los pobres, y estrena una nueva creación. No es momento de lamentos ni de condenas.
Así no cambian las cosas. No es hora de buscar culpables, sino de encontrar el espíritu en la palabra que está sobre nosotros. El espíritu nos impulsa a curar corazones heridos, a acompañar soledades. Nadie puede poner límites. El amor de Dios que libera. Ven Espíritu, úngenos y llévanos a Jesús para caminar con Él. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar el año de gracia del Señor. El Espíritu envía a Jesús anunciando la buena noticia para alegrar de los más pobres, para dar libertad a los oprimidos, para que vean, caminen los que antes no veían, para iniciar un tiempo de gracia y gozo imparables, en lo que todo ser humano encuentre la dignidad y belleza. Hay vida para todos, pan para todos, hay libertad para todos, hay espíritu para todos. Es posible unir los dones de una aventura sinodal. Espíritu Santo, haznos vivir la vida con el vestido de la comunión puesto. La sinagoga tenía los ojos clavados en él. Escena impresionante, los nazarenos y hoy la comunidad de la iglesia ya no se fijan en los textos de la escritura, se fijan en Jesús. A esto conduce la escucha de la palabra, a mirar a Jesús. De él sale la verdad que necesitamos para dejar la corrupción y la mentira. De él nos viene la fuerza para comprometernos en el anuncio del evangelio. Jesús es fuego que enciende otros fuegos. Nuestros ojos están puestos en ti. Señor Jesús, concédenos la palabra, es concedernos a ti. Hoy se ha cumplido esta escritura, para acabáis de oír. En esta homilía vecina hay novedades. Jesús nos dice que esa palabra se cumple hoy. La revolución está en Jesús, hace suyo el mensaje. No comenta, sino que lo actualiza, lo encarna. Hoy, aquí y ahora se cumple esta presencia de Jesús en medio de nosotros. Cuando alguien hace suya la palabra, esta se convierte en revolución de gracia salvadora. Gloria a ti, Señor Jesús, por siempre. A continuación, el Padre Edgar va a dar el nuevo segmento que nosotros tenemos, que fue inaugurado la semana anterior, que fue Espejo del Alma. A continuación, damos paso al Padre Edgar con el nuevo segmento Espejo del Alma. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro segmento Espejo del Alma. A comienzo del año, los cristianos revisamos los mapas por donde queremos caminar en este tiempo y nos preguntamos, ¿cuál es la vida y la misión que nos define? Estamos en Espejo del Alma, donde la palabra de Dios es un espejo para tu alma y donde el alma puede ver a través de la palabra de Dios su propio espejo. Recordemos que en este domingo tercero del tiempo ordinario, como nos han dicho Denis y Kevin, la palabra de Dios va dirigida a nuestro corazón para despertar en nosotros esa inquietud dirigida fundamentalmente a todos los excluidos, pobres, ciegos, marginados. Ya escuchábamos en la primera lectura tomada del profeta Nehemías que pone de manifiesto esos 5 siglos antes viviendo el escriba Esdras. Había inaugurado la praxis de leer la palabra de Dios y podemos ver esa emoción con la que reciben ese mensaje y esa palabra de Dios. Un pueblo de Israel tiene su identidad en la fidelidad a la Torá. Luego, en la segunda lectura, habíamos escuchado de los chicos de Jóvenes Armemos Lío cómo la iglesia, la comunidad, es como un cuerpo, soma, que no puede subsistir más que gracias a la diversidad de sus órganos y de sus funciones. La metáfora del cuerpo no es otra cosa que la unidad del cuerpo de Cristo, unidad y pluralidad. El papel que cada uno juegue en la comunidad cristiana no es para sentirse superior a otros, sino para ayudarnos, para hacer y darnos cuenta que a través del servicio nosotros también podemos ser
en medio de la pluralidad desde nuestra propia identidad. En el Evangelio se hace caso omiso a la ira de Dios contra aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. El Dios de Jesús no ama a un pueblo excluyendo a los otros, sino que es un proyecto universal para la salvación de todos. Al cristiano, ungido por el Espíritu, se le encuentra como a Jesús junto a los desvalidos de este mundo. Escuchábamos nosotros allí en nuestros queridos jóvenes Kevin y Denis cómo nos mostraban en el Evangelio orante que Jesús lee su identidad y su misión en la palabra. Entonces nosotros también podríamos hacernos esa pregunta en Espejo del Alma: ¿cómo conoce Jesús su propia identidad hoy? ¿Y cómo nosotros podemos conocer nuestra propia identidad? ¿Sí? No es momento de lamentos ni de condenas, que así no cambian las cosas. Tenemos que vivir la fuerza del Espíritu que nos impulsa a curar los corazones heridos, a acompañar soledades. Es impresionante cuando el Señor, luego de leer ese texto del Antiguo Testamento, nos muestra que en él se cumple todo lo que él ha leído. El Espíritu envía a Jesús a anunciar la buena noticia para alegría de los más pobres, para dar libertad a los oprimidos. Iniciar un tiempo de gracia y de gozo imparables en que todo el ser humano encuentre la dignidad y la belleza. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tendríamos que preguntarnos, queridos hermanos, ¿qué ocurre con esta palabra de Jesús en estos momentos? Porque en Espejo del Alma queremos ver toda nuestra identidad frente a la palabra de Dios. ¿Qué ocurre con esta palabra de Jesús para ti en este momento? ¿Qué interrogantes te plantea? Recuerda que el testimonio de los cristianos también es evangelio. Y muchas veces podemos ser el evangelio que muchos hermanos no lean a través de nuestras propias acciones. No basta anunciar, hay que realizar lo anunciado como Jesús. Tenemos que ser testigos vivos de la presencia de Dios. Si no, ¿para qué somos portadores del Espíritu? ¿Cómo transformamos nuestra sociedad en este momento? Pregúntate en la oración contemplativa, ¿qué alcance tiene hoy nuestra vida de fe de la palabra de Dios? La comunidad, los pobres, los excluidos, y en ese lenguaje de esa palabra fuerte, de esa definición acuñada por el Santo Padre el Papa Francisco, las personas descartables, ¿no? Personas descartables. ¿Cómo vivimos esta realidad, ¿no? ¿Cómo alcanza hoy nuestra vida de fe la palabra de Dios frente a esas realidades bastante difíciles? Hoy se habla mucho de la aporofobia, ese término también de la filósofa española de la Cortina, en el cual nos habla pues de a veces de esa fobia que se puede tener, ¿no?, hacia los pobres. Entonces nosotros como cristianos sabemos que eso no puede pasar. Tenemos que hacer ese esfuerzo constante por salir de nosotros mismos y por amar la iglesia en salida. Aquí, en Espejo del Alma, donde el alma se ve como un espejo en la palabra de Dios. Quisiera en este momento que hagamos una oración de un par de minutos, unos 2 minutitos, a través de esta canción contemplativa, Solo Dios Basta. Entonces, escuchemos esa canción y preguntémonos cómo esta palabra de Dios está transformando vivamente nuestra vida. Ya sabes, inhalas, exhalas en la nariz, la postura correcta también de tu cuerpo. Si estás sentado, pues que tu espalda no toque el espaldar de la silla. Inhala, exhala por la nariz. Cuando inhalas, inflas el vientre. Cuando exhalas, hundes el vientre. Recuerda cómo respira un bebé. Y es lo que tenemos que hacer constantemente para
respirar bien, ¿no? Hagamos ese esfuerzo y date un par de minutos, ¿sí? Si estás en alguna actividad, si estás en la oficina, estás trabajando, o estás haciendo tus actividades domésticas, o estás conduciendo hacia tu casa, hacia tu trabajo, o vas de paseo, igual, solamente escucha la canción y cuando tengas un tiempito, pues ya te concentras, ya sabes que esto necesita, pues, que le pongas un poquito de concentración y en tiempo de silencio, de soledad, un par de minutos, aunque siempre te sugeriría que te des a lo largo del día de 10 a 15 minutos de oración contemplativa en silencio. Pero mientras tanto, aquí en Jóvenes Armemos Lío, te ofrecemos estos 2 minutos para que puedas compartir. Adelante. Muy bien, estamos de regreso, queridos hermanos, aquí en Jóvenes Armemos Lío, en nuestro segmento de Espejo del Alma, donde la palabra de Dios es un espejo para tu alma. Escuchaba también en esas alocuciones tan bonitas que hacen Kevin y Dennis en el Evangelio Orante, esa cena impresionante. Los nazarenos y hoy las comunidades de la iglesia ya no se fijan en el texto de la Escritura, se fijan en Jesús. A esto conduce la escucha de la palabra, a mirar a Jesús. ¿Cómo miras a Jesús? Dice Santa Teresa de Jesús en el Camino de Perfección, mira que te mira, como algo también especialísimo, fundamental, para vivir la experiencia de la oración más profunda, la oración de meditación. De Jesús nos viene la fuerza para comprometernos en el anuncio del Evangelio. Y cuando escuchamos esa parte impresionante, como habíamos visto y sentido desde nuestro corazón, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. En esta homilía brevísima hay novedad. Jesús no dice, sino que esa palabra se cumple hoy. Lo revolucionario está en que Jesús hace suyo el mensaje, no lo comenta, sino que lo actualiza, lo encarna. ¿Sí? Es algo súper especial lo que sucede en esa parte del final del Evangelio que hemos escuchado en esta mañana y que estos jóvenes, Dennis y Kevin, muy gentilmente nos hablan desde su corazón juvenil, así sus vivencias acerca de la palabra de Dios, para que podamos encontrarnos cada vez mejor en el Señor. Frente a esto, leía algo del Papa Francisco en una locución del año 2016, que es bastante fuerte las palabras, ¿no? Me llamó muchísimo la atención, por eso quisiera compartirles con ustedes. Dice el Papa: hoy el verdadero problema de nuestra sociedad es el desprecio a la persona y el descuido de la dignidad humana. Se nos olvida la grandeza del hombre como hijo de Dios y como su imagen y semejanza. Existe un riesgo muy alto cuando se toma la religión en serio. Esta puede convertirse en una lista de deberes y prohibiciones sin nada más allá de la regla. Es necesario ver más profundo, ir al porqué de esto y aquello. La piedad madura nos llama a un amor cada vez más pleno. Entonces, que vivamos siempre en nuestra condición de hijos de Dios, amando a nuestros prójimos con radicalidad. Es un punto muy importante, muy esencial, que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos recuerda, ¿no? Y realmente las palabras del Santo Padre, pues sabemos que nos motivan poderosamente porque nos invitan a ejercitarnos constantemente, ¿no? Como que la verdad teológica está vista desde esta realidad, primero de el experimentar la palabra de Dios, ¿no?
el de vivir fuertemente esta realidad, ¿no? Bueno, yo creo que sería como en 3 verbos, me parece. Y creo que iré en este orden, ¿no? Primero, practicar la verdad teológica. Segundo, experimentar la verdad teológica. Y en tercer lugar, conocer la verdad teológica, la parte teórica al final. Debemos empezar por practicar, que nos hace falta siempre esa praxis fuerte de la fe. El Señor que nos ayuda a vivir con fuerza, con alegría, con vigor, ese horizonte tan especial de nuestro amor al prójimo, que la vida se llena así de colores, de armonía, de buen olor de Cristo. No es fácil, por supuesto. Hay que ser realistas también frente a esto, ¿no? No es fácil, no es tan fácil hacerlo, pero contamos con la ayuda del Todopoderoso para experimentar cada vez mejor esta realidad de Dios. Creo que ese viento fuerte de la palabra de Dios es la que nos motiva a vivir con ganas, con empeño, con decisión, esa fuerza especial, ¿no? De encontrarnos cada vez más en Él. Ya les recordábamos que con valor y desprendimiento cultivamos el silencio y la entrega total a una voluntad mayor que uno mismo. Sí, Santa Teresa resaltaba mucho que la entrega de la voluntad a Dios es la mejor, es la perla más preciosa que podemos entregar a Dios. Vale la pena, hermanos, vivir este nuevo canto de una humanidad nueva, vivida al estilo de Jesús. Como hemos escuchado, el Señor nos dice, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír en el Evangelio, y vale la pena que sintamos esa alegría inmensa, súper inmensa, de cómo Jesús nos invita a vivir, a experimentar fuertemente esta realidad de Dios. El Espíritu viene cuando oramos. Yo creo que esta oración, como dimensión esencial de nuestro bautismo, nos permite oír esa voz en Jesús, en quien está Dios de forma humana y resplandece de forma incomparable. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios como un don, la imagen, y como una tarea, la semejanza. Yo creo que es muy importante para experimentar grandemente a Dios. Este ha sido el espacio de Espejo del Alma, donde el alma se ve en la palabra de Dios como en un espejo. Y la palabra de Dios es un espejo para el alma, que podamos sentir fuertemente cómo el Señor nos da esa alegría y ese gozo de su presencia en nuestra propia vida. Gracias, hermanos, y nos seguimos viendo en Jóvenes Armemos Lío. Gracias y seguimos en nuestro querido programa. Bueno, y esto fue todo por el día de hoy. Se acaba otro programa de Jóvenes Armemos Lío. Veremos que esta semana y la próxima semana que tenemos, que se cumplen todos sus metas y sus objetivos, que le vaya bien esta semana y que Dios lo cuide. Y con esto nos despedimos. Esto fue Jóvenes Armemos Lío. Hasta la próxima.